pues lo siguiente que vamos a hacer va a ser empezar a descascarillar lo que es la puerta del techo por el interior, ¿vale? Para ello vamos a poder utilizar los fluidos, los líquidos que tiene acá, por ejemplo, para realizar los desconchados, ¿de acuerdo? Acá tiene dos efectos, dos líquidos para desconcharlos, uno para hacer grandes superficies desconchadas y otro para hacer lo que son arañazos y pequeñas zonas desconchadas. Si no queremos utilizar estos elementos, estos fluidos, perdón, lo que podemos hacer es utilizar pues laca para el pelo o similares. Otra cosa que vamos a necesitar para este proceso va a ser una pintura del color de la imprimación del vehículo, ¿de acuerdo? En este caso va a ser la H453 rojo óxido, marrón óxido, que va a ser el color de la base de las piezas de artillería y de la inmensa mayoría de los vehículos israelíes. Vamos a necesitar también agua del grifo y un pincel a nuestra elección. Bien, puede ser un pincel plano, puede ser un pincel más gordo, más fino, o si lo preferimos también podemos utilizar un pincel de tipo lengua de gato. Así que voy a preparar las cosas para empezar el proceso. Bien, pues el producto para desconchar, ¿de acuerdo? El que voy a usar yo va a ser el Heavy Chipping, ¿vale? Se puede aplicar o a aerógrafo o a pincel. Yo lo voy a aplicar a aerógrafo, ¿de acuerdo? Y se aplica como si fuera una pintura cualquiera, ¿vale? A ver. A ver. Con este producto hay que trabajar por zonas, puesto que no tenemos mucho tiempo para trabajarlo correctamente. Así que lo que tenemos que hacer es aplicar una mano, esperar a que se seque esa mano de producto que hemos aplicado y después aplicar la pintura, y al cuarto de hora de haber aplicado la pintura pues tendremos que coger con un poco de agua y un pincel para desconchar la superficie. La forma que veremos de que el producto está listo será cuando la superficie nos vuelva a quedar mate. Eso suele tardar unos 15-20 minutos aproximadamente. Así que voy a parar ahora la grabación durante ese tiempo y cuando ya se haya secado, pues procederé a aplicarle el color de la imprimación del vehículo. Bien, pues ya se ha secado lo que es el producto, ¿de acuerdo? Para desconchados. Así que ahora lo que nos toca es tirar una mano de pintura para hacer el color de imprimación de los vehículos. Vale, como ya os he dicho, es un tono marrón rojizo que simula la imprimación de los vehículos israelíes. Bien, pues ya está aplicado el color. Ahora esperaremos unos 15 minutos aproximadamente y podemos proceder a realizar el desconchado en el grado que nosotros queramos. Pues ahora, para producir el desconchado, simplemente cogeremos el pincel con un poco de agua y le iremos dando a la zona que queremos desconchar, ¿vale? Para humedecerla. Una vez que la zona esté bien humedecida, se empezarán a producir los desconchones, ¿vale? Bien, para que veáis un poco lo que quiero reproducir, os voy a enseñar una foto.
A ver, ¿dónde estabas? Aquí está. Fijaros, lo que quiero reproducir es lo que vemos aquí en esta foto, ¿de acuerdo? Si os fijáis, aquí tenemos una zona de aluminio, luego punteados rojos de la imprimación y el verde en el resto de la escotilla ya manchado con tierra y demás. Así que produciremos inicialmente el desconchado con esta en la parte del rojo, ¿de acuerdo? Del marrón óxido de imprimación. Y después podremos coger y para producir los más pequeñitos le podremos dar con una esponjita, una vez ya estén secas todas las pinturas y todo, con un poquito del marrón rojizo. Fijaros cómo se va levantando ya la pintura, cómo va quitándose en algunas zonas, ¿vale? Tendremos que insistir más en unas zonas que en otras para que se nos desprenda la pintura por donde nosotros queremos que se desprenda y listo. Esto lo tendremos que hacer en todas las partes que queramos producirles el desconchado que se vea el aluminio. Bien, pues ya está hecha esta parte. Ahora hay que dejar que se seque el agua y proceder ya, cuando se haya secado toda la pintura de marrón rojizo, con la pintura. Yo mientras voy a seguir con el desconchado del resto de zonas de aluminio y cuando lo tenga ya todo y se haya sacado todo, le aplicaremos la primera capa de color verde. Por ahora no voy a hacer mucho más, ¿vale? Simplemente voy a hacer esto y continuaré la pintura también, por ejemplo, de las ruedas, ¿vale? Que os lo iré enseñando para que veáis cómo se le aplican luces y sombras para darle un poco más de volumen al modelo. Así que voy a continuar el proceso con el que estoy y una vez que esté continúo con las explicaciones. Bien, para lo siguiente que vamos a hacer, mientras que se secan las piezas que hemos pintado de marrón rojizo y desconchado en el paso anterior que hemos realizado en el vídeo, vamos a proceder a darle luces y sombras a las piezas que tenemos aquí vistas, ¿vale? Como podéis ver, son lo que son las piezas del tren de rodaje, el generador auxiliar de modo silencioso que llevan las piezas israelíes, el visor periscópico del goniómetro, los gatos de cadena y los dos afustes, ¿vale? Así como el afuste de la ametralladora del tirador. Para ello lo que haremos será emplear un aerógrafo con una boquilla lo más fina que tengamos. En este caso va a ser boquilla de 0,15. La pintura que hayamos usado como color base, un color negro. En este caso podemos emplear el propio negro neumático. Y para aclararlos podremos usar un color arena o buff. Ahora lo que necesitaremos también será el thinner, ¿de acuerdo? Ya que vamos a emplear bastante cantidad de thinner en comparación con lo que utilizamos habitualmente. También necesitaremos después un pincel plano, ¿de acuerdo? En este caso yo tengo aquí un pincel del número 4.
y diversos colores de color verde oliva o caqui, ¿vale? Para darle el pincel seco. En este caso voy a probar estos de pincel seco de Amo, ¿de acuerdo? Que son el Light Olive Green y el verde de MIG, que es un tono bastante aproximado, como veis, al que tenemos. Si no disponemos de estas pinturas, pues simplemente podremos utilizar el color base mezclado con un poquito de buff, ¿vale? De buff o ante. Así que listo, podemos comenzar con el proceso. Bien, pues la forma de proceder va a ser muy sencilla. Simplemente vamos a vertir el diluyente de pintura en la copa, ¿vale? Sin echar en exceso, ¿de acuerdo? Si nos pasamos, pues nada, no nos quedará otra que procurar utilizar todo el disolvente, ya que con las mezclas que vamos a hacer, la pintura luego no podremos devolverla al bote, a no ser que dispongáis de un bote extra vacío para poder echarla. Lo siguiente que haremos será, como siempre, agitar y mezclar bien las pinturas, ¿vale? Y después, con la ayuda de un palillo, ¿vale? Con ayuda de un simple palillo de dientes, pues removeremos un poquito y le echaremos unas gotitas en la copa del aerógrafo. Bien, una vez que ya le hayamos echado un color, pues simplemente con otro palillo pues echaremos el color oscuro. Y el color claro, ¿de acuerdo? En este caso, en lugar de buff, voy a utilizar el amarillo que usan los americanos para los vehículos de desierto. ¿De acuerdo? Pues simplemente vamos a coger el negro y vamos a proceder igual que antes. Le echamos una gotita y media aproximadamente y listo. Vale, ya tenemos lo que es el tono preparado. Lo siguiente que haremos será el compresor con una presión baja, ya que vamos a pintar con una pintura muy diluida y si le ponemos una presión muy alta se nos producirán las temibles patas de araña que nos chafarían todo el trabajo. Y lo siguiente que haremos será regularle el flujo de pintura. Una vez que ya tengamos regulado el flujo de pintura, pues simplemente con el aerógrafo pues tendremos que aplicar en las zonas más hendidas, ¿de acuerdo? En esta parte de aquí y en esta parte de aquí le podremos meter el color más oscuro. Y luego el color más claro, pues empezaremos por dárselo en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Y en la parte superior de la llanta, lo mismo que en el reborde. Así que con mucho cuidado y pasadas rápidas, pues le iremos aplicando la pintura. Bien, vamos a proceder a aplicarle la sombra, ¿de acuerdo? Ya sabéis, primero en la zona central, con cuidado y teniendo en cuenta que le estamos aplicando casi como un lavado. Hay que ir con muchísimo cuidado porque aunque la pintura está bien seca, que ya lleva esta, por ejemplo, 3-4 días secándose, hay que tener cuidado porque todavía puede llegar a levantarse, ¿vale? Y la propia presión con la que estamos pintando, pues ayudaría mucho a que eso suceda. La gente prefiere siempre hacer un presombreado. A mí el presombreado no me gusta porque siempre tiendo a taparlo completamente. Así que prefiero utilizar esta técnica, que aunque es un poco antigua y arcaica,
A mí siempre me ha dado bastante buen resultado. Bueno, ya tenemos fuera. Y a acción. Bueno, ya tenemos aquí lo que son las piezas que hemos utilizado para darles sombras mientras que se va secando correctamente lo que hicimos de los desconchados. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser aplicarle luces. Primeramente, si en alguna rueda nos hemos pasado un poco al aplicarle la sombra, como por ejemplo en esta, que nos hemos metido mucho a la parte de aquí arriba, lo que vamos a hacer va a ser aplicar la pintura base muy transparente y después la aclararemos con un color terroso, que en mi caso va a ser este, ¿de acuerdo? Que es el tono color tierra que se utiliza en los vehículos americanos, por ejemplo, modernos, para el desierto. Y le aplicaremos principalmente en las zonas más sobresaltadas, o sea, lo que es en la zona superior de este saliente y en lo que es la zona de la llanta del aro de la llanta de las ruedas. Lo haremos como hemos hecho lo de las sombras. Aplicaremos la pintura muy diluida, ¿de acuerdo? Y utilizaremos las transparencias de las pinturas. Así que voy a preparar el aerógrafo y cargarlo con la pintura y procederé a enseñaros cómo hacerlo. Bien, pues aquí tengo ya el aerógrafo preparado con la pintura bastante líquida, ¿de acuerdo? Como un 80 disolvente 20 de pintura, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es simplemente en las zonas donde hemos ido aplicando las sombras y demás, le damos una pequeña mano, ¿de acuerdo? Para intentar recuperar un poquito de medios tonos, ¿vale? Fijaros cómo las líneas van aclarándose un poquito, ¿vale? Que es lo que nos interesa para recuperar zonas medias. Recordaros simplemente que la pintura va muy líquida y hay que procurar no insistir mucho en las zonas para evitar levantar la pintura que ya teníamos aplicada y que tenemos que trabajar a baja presión y con poco caudal de pintura, ¿de acuerdo? Si trabajamos con mucho caudal de pintura, lo único que vamos a lograr va a ser encharcar la zona y que se nos produzcan las temidas patas de araña. Pues este proceso hay que repetirlo con todas las piezas, ¿de acuerdo? Sobre todo en las que nos hayamos pasado con la aplicación de sombras, ¿de acuerdo? Y listo. Así que voy a proceder a dar esta manita y ahora después os enseño cómo continuar aplicándole las luces. Bien, pues ahora hemos aclarado ya el color base con un poco de color arena, ¿de acuerdo? Y vamos a proceder a darle un poquito de luces al generador para que lo veáis. Así que vamos a aclararlo por paneles, ¿vale? O sea, empezaríamos desde el exterior, ¿vale? Y iríamos aclarando hacia el centro del panel.
Bien, pues ya tenemos todo lo que son los dos conchones en la barcaza y en la torre realizados para que se le vea el metal. Como bien veis, por ejemplo aquí se nota claramente el desconchón que os dije que yo quería reproducir en color aluminio, en los bordes de las escotillas, en la zona alrededor de la escotilla del jefe de vehículo, ¿vale? Es una zona que se suele desconchar puesto que esta estructura de escotilla puede girar 360 grados en azimut, en la horizontal. También se han hecho los desconchones en las zonas de las escotillas de mantenimiento del vehículo y en la zona de la puerta de acceso trasera en algunas partes, que luego habrá que pintar todo lo que es el rebordecillo que lleva aquí, que no es nada más que una goma de sellado, y se ha hecho también un desconchado en los arados, que han sido pintados con color acero previamente, ya que las piezas de los arados, lo que son esta pieza y esta otra, se fabrican en acero, debido a que son más resistentes que en aluminio y aguantan mejor el retroceso del vehículo al disparar. Se han hecho también la pintura del color base de las escotillas que complementan el cierre de la torre por detrás o el de la barcaza, y en la escotilla del conductor se ha desconchado lo que es por el borde inferior, que es una zona de mucho roce cuando abren y cierran, y en lo que es el guardapolvos de la parte superior del cañón, que tapa esta parte de aquí, pues simplemente se ha cogido y se ha pintado lo que es la parte posterior y la parte anterior del color correspondiente. Lo siguiente que vamos a hacer, estas piezas todavía hay que dejarlas secar un poco más de tiempo, puesto que esto no lleva hecho nada más que unas horitas, ¿vale? Lo de los desconchados. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser en las ruedas, ¿vale? Y en estas piezas que llevan ya más tiempo pintadas, vamos a darles un poco de pincel seco, ¿vale? Así que voy a quitar todo esto de aquí y voy a enseñaros ahora los materiales que voy a utilizar para esta parte del pincel seco. Bien, pues para el siguiente paso, que va a ser dar un pincel seco a lo que es el conjunto que veis aquí, que son simplemente las piezas menores, por así decirlo, que ya le hemos dado las luces y las sombras en la llanta de las ruedas o en las cestas de la torre, o en el generador, por ejemplo, o en los afustes de las armas. Para ello vamos a utilizar la pintura verde oliva claro, referencia a MIG 608, que es una pintura especialmente diseñada para aplicar a pincel seco. Para ello vamos a utilizar, dependiendo de la superficie a tratar, un pincel plano del 2 o del 4 o del 6 si queréis, dependiendo del gusto de cada uno. Y vamos a intentar centrarnos simplemente en lo que son las zonas de aristas o las zonas que aún veamos un tanto oscuritas, para reducir un poquito el tema de las sombras que hayamos dado, que sean muy intensas y no hayamos conseguido tapar con la pintura, con la fase anterior de las luces. En las armas, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Vale? En las ametralladoras, que están pintadas con color gunmetal, recordar, pues utilizaremos pinturas de la gama Metal Color de Vallejo, ¿vale? Daremos dos pinceles secos a las armas. Primeramente le daremos con Iron, ¿de acuerdo? Con acero. Y después pues buscaremos un tono más claro. En mi caso yo voy a coger el stainless,
¿de acuerdo? Para dar simplemente una mano más superficial y centrada única y exclusivamente en las aristas de las armas. Así que voy a proceder a quitar piezas que no vayamos a utilizar, como por ejemplo las camillas o la antena del vehículo. Así que vamos a proceder a ello. Bien, pues también para esta fase vamos a necesitar un trozo de papel o un trapo que tengamos para limpiar el pincel cuando vayamos a dar la pintura. Bien, pues esto simplemente se abre el envase. Es una pintura, bueno, perdón, es una pintura muy pastosa, ¿de acuerdo? No es nada fluida. Y simplemente se usa pues como si fuera cualquier pintura, ¿vale? Se moja un poco el pincel y se procede a limpiar un poco la punta en un papel o donde sea. Una vez que lo hayamos pintado, pues simplemente vamos a la zona y le damos el pincel seco en la zona que nos interesa. Si queremos añadir pintura y nos ha quedado pintura, como en mi caso aquí, ¿vale? Pues simplemente podemos coger un poco de esa pintura y volver a secar el pincel y seguimos con la tarea. Bien, pues en principio ya estaría aplicado el pincel seco en las zonas de interés. Hay que tener en cuenta que tanto esta placa que veis aquí como esta otra placa que veis aquí son placas identificativas que son normalmente de un tono metálico con letras en negro o negras con un tono metálico, con las letras en un tono metálico o blanco. Vale, pues lo mismo que hemos hecho en el generador, tenemos que hacer en todas las ruedas y demás piezas que tenemos aquí. Así que procuraremos ir dejando las piezas en un sitio donde no vayamos a andar toqueteándolas mucho para dejar que la pintura se seque y listo. Así que voy a proceder con ello y ya cuando esté pues os lo enseño y explico lo que haremos a continuación. Ah, bueno, una cosita. También hemos cogido y al periscopio de la escotilla del comandante lo hemos pintado ya finalmente con un tono verde OTAN, ¿de acuerdo? Que suele ser un tono bastante habitual en este tipo de equipamientos. Así que de momento el periscopio lo damos por completado y lo dejaremos en un sitio donde no vayamos a andar toqueteándolo mucho mientras la pintura se seca. Y ahora ya voy a proceder con todas las piezas que veis aquí. Así que continuamos en un momento. Bueno, una cosa, si antes de darle con este tono queréis darle con un tono verde, podéis utilizar este, ¿de acuerdo? El green de Amo 607, ¿de acuerdo? Es un tono bastante verdecillo que en zonas grandes pues se puede utilizar previamente a utilizar este en las zonas de las aristas. Yo como aquí las piezas más grandes que hay son simplemente estas tres, ¿vale? Bueno, estas cuatro, perdón, que son las cestas, la cabeza del goniómetro de puntería principal y
Y el generador, pues a lo mejor lo uso, a lo mejor no. En el generador ya habéis visto que directamente le he dado con este. Ya que este se le daría primero una mano general y después se le daría a este, simplemente centrándonos en las aristas. Así que nada, voy a proceder con el pincel seco en el resto de piezas que os he comentado y listo. Bien, ya hemos aplicado el pincel seco con las pinturas de Amo especiales para pincel seco, ¿de acuerdo? Las de la gama Dry Brush. Estas pinturas hay que tener en cuenta que se limpian solamente con agua, son bastante solubles, se pueden limpiar muy bien los pinceles. Y nada, ahora tenemos que dejarlo secar al menos 24 horas antes de ponernos en las ruedas de marcha las mascarillas para tapar las llantas y después proceder a pintar el neumático con el color que habíamos comentado anteriormente, el H77 Tire Black de la marca Gunze. Bien, pues vamos a proceder a enmascarar las llantas de las ruedas de marcha, ¿vale? Para ello recordamos que cogimos una hoja de calcas de tamilla y le hicimos una serie de círculos de 15 milímetros de diámetro aproximadamente. Para ponerlo simplemente cogeremos una de las ruedas, ¿vale? Y vamos a necesitar dos discos, uno para la parte anterior y otro para la parte posterior de la llanta. Entonces, para la parte anterior es tan simple como retirar el disco y ponerlo sobre la llanta. Y le pegamos lo que es el exterior, ¿vale? Si vemos que se nos queda un poquito fuera, pues simplemente podemos meter la punta y levantarlo y recolocar. ¿Vale? Bien, ya tenemos la parte anterior enmascarada, ¿vale? Y ahora tenemos que proceder con la parte de atrás. En la parte de atrás lo que tendremos que hacer es simplemente darle un poquito, un cortecillo en cruz en el centro del círculo aproximadamente, ¿vale? Y lo mismo. La retiramos del soporte y a la rueda le quitamos inicialmente el palito que le habíamos puesto al principio, ¿vale? El palo no lo tiramos porque luego lo vamos a necesitar. Y ahora aquí simplemente le colocamos en un punto, ¿vale? Y tiramos un poquito del papel al punto opuesto. Bien, pues ya está puesta la mascarilla. Ahora simplemente volveremos a coger el palo, ¿vale? Le quitamos una vueltecita si lo vemos que está un poquito machacado. Y volvemos a ponérselo en su sitio, ¿vale? Y una vez que ya está puesto, queda listo, ¿vale? Estas son un poquito diferentes, porque en la parte de atrás tenemos que acordarnos de que el palillo, aparte de adelgazarlo, lo pegamos. Entonces, para la parte de atrás, pues lo mismo, le haremos
el corte en cruz, ¿vale? Lo despegamos y ya actuamos de la misma forma, pero sin retirar el palillo, ¿de acuerdo? Bien, pues ya está. Ahora ya solo queda el de la otra parte, ¿vale? Y listo. Ya está, ¿vale? Bien, pues ya está. Ahora ya lo próximo que nos tocaría, en cuanto tengamos ya todas las ruedas de marcha con las mascarillas puestas, será pintar la banda de rodadura con el color negro neumático, ¿de acuerdo? Con este color, ¿vale? Que es lo que haremos a continuación. Pero de momento voy a parar un momento la grabación para poner todas las mascarillas y continuamos. Bien, pues ya tenemos aquí todas las ruedas enmascaradas, ¿de acuerdo? Tanto por la parte de abajo como por la parte de arriba. ¿Vale? Para que veáis que están todas enmascaradas. Y ahora lo próximo que voy a hacer, pues simplemente voy a ir pintando lo que es la parte de goma de las ruedas, ¿vale? Con el color negro neumático que os indiqué antes, de la marca Gunze, ¿vale? Que es este. ¿De acuerdo? Ya lo tengo aquí echado en el aerógrafo y mezcladito. ¿Vale? Y cogemos una rueda y simplemente le damos primero a la parte del flanco y luego a la banda de rodadura. ¿Vale? Y fijaros que simplemente con haber dado al flanco, la banda de rodadura apenas va a necesitar una suave pasada de pintura. Y listo. Una vez que las tengamos pintadas la rueda, pues simplemente es el momento de ir colocándolas en su sitio en la chapa o en donde vayamos a dejar las piezas para que se sequen. Bueno, la parte de goma. Luego, una vez que esté la pintura seca, pues simplemente con esmaltes grises, ¿vale? Le vamos a dar un pequeño pincel seco al neumático para intentar conseguir un contraste y enriquecer un poco lo que es el tono del neumático. Bien, vamos a seguir dándoles un poco de cariño a las ruedas, a la parte de goma, para que tomen más aspecto de goma en lugar de que parezcan tan uniformes. Simplemente para esta labor vamos a emplear pinturas de esmalte de la marca Umbrol, ¿de acuerdo? Concretamente el color 125 y el color 140, que son de la gama de los grises. Primero le daremos con el 125 y después con el 140 a pincel seco a lo que es la goma. De momento ya le he dado con el 125 a casi todas las ruedas, menos a estas dos, ¿vale? Que es para que notéis la diferencia que tiene entre darle el pincel seco o no darle nada del pincel seco, ¿vale? Para que lo notéis un poquito mejor. Aquí tenemos la rueda a la que se le ha aplicado el pincel seco con el 125 y aquí una rueda a la que todavía no se le ha aplicado el pincel seco. Como veis, al aplicarle el pincel seco con este gris, se le torna el tono un poquitín más
azulado y puede resultar incluso un poquito más llamativo que un color completamente negro y uniforme. Simplemente, como os digo, se le aplica el pincel seco y se tiene que esperar entre 6 y 8 horas a que la capa de esmalte quede seca al tacto para después poder aplicarle la segunda capa, que se hará solamente en lo que es la zona de aristas, con el color 140. Con este tratamiento, si vemos que el tono nos queda demasiado claro una vez aplicado el pincel seco, simplemente podremos coger un poquito de negro mate de Vallejo y aplicar un pequeño lavado a las ruedas para que oscurezca un poquito el tono. Lo bueno de hacer esto con la mascarilla aún puesta es que si por lo que sea le damos el tratamiento y no nos gusta, simplemente podemos coger directamente la pintura que hemos aplicado a las ruedas, a la parte de la banda de goma, y pintarle con ella nuevamente y le quitamos el tratamiento que le hemos dado. No es conveniente andar echando muchas capas de pintura, ya que podemos acabar comiéndonos algunos detalles o simplemente haciendo que los desperfectos que le hemos hecho a las ruedas se acaben perdiendo. El aplicar esmalte en lugar de aplicarle un color acrílico es porque el esmalte a las buenas tenemos más tiempo para poder trabajarle, ¿de acuerdo? Y después simplemente se puede repartir y fundir mejor que un acrílico. Hay que recordar que las pinturas que solemos usar son acrílicas y entonces si queremos hacerles un fundido normalmente si no se lo hacemos con la pintura todavía fresca nos puede acabar causando quebraderos de cabeza y no logrando que los colores fundan como es debido. El pincel seco, en primer lugar, se da un pincel seco genérico, ¿vale? A toda la superficie de la rueda, con el color más oscuro, en este caso el 125. Y una vez que el color ya esté seco, pues simplemente cogeremos con el color más claro, en este caso el 140, el 106, o cualquier tono así aproximado, le daremos un pincel seco simplemente en las aristas. Así que ahora voy a dejar que seque esta pintura y cuando esté seca continúo con el pincel seco en las zonas de las aristas. Bien, pues ya tenemos las ruedas completamente pintadas con su tratamiento de pincel seco con los colores que hemos utilizado, ¿vale? En este caso, en primera instancia el color 125 de Umbrol y en segunda instancia el 102 al final, que es un poquito más oscuro, perdón, el 106, que es un poquito más oscuro que el 140, ¿vale? Ya que el 140 da mucho el cante. Una vez hecho el pincel seco, pues podremos coger y en lo que son las ruedas las ruedas tensoras, podremos darle un toquecito de metalizado en lo que es la banda de rodadura. Para ello, en mi caso voy a utilizar de la marca Ursi el pigmento de acero, ¿de acuerdo? Que se utiliza muy simplemente. Simplemente abriríamos el bote y con un pincel de silicona mojaríamos, bueno, pringaríamos un poquito el pincel de silicona y simplemente le iríamos pasando por la banda de rodadura para que fuera cogiendo el tonito metálico, ¿vale? Fijaros cómo va cogiendo el tono metálico al pasarle simplemente el pincel, ¿vale? Bien, pues ya está.
¿vale? Fijaros qué simple ha sido. En caso de que no dispongáis de estos pigmentos, ¿vale? Siempre podéis utilizar una mina de lápiz, ¿de acuerdo? A ver si quiero sacarla. Vale. Se puede utilizar una mina de lápiz simplemente poniendo la mina de lápiz de forma plana, ¿vale? Y vamos dándole para pintar la zona de nuestro interés. Bueno, de momento esto para muestra, ¿vale? Para que veáis. Fijaros cómo queda más convincente, más metálico, el que hemos hecho con el pigmento metálico, ¿vale? Al que hemos hecho con el lápiz, ¿vale? Este lápiz lo que pasa es que tiene una dureza muy alta y por eso no queda tan real. Lo suyo sería que fuera una mina de grado 2H o de grado HB, que son las más blanditas para estos menesteres y las que mejor nos pueden llegar a servir a nosotros, ¿vale? Para las ruedas tractoras, ¿vale? Podemos hacer lo mismo, pero utilizaremos un pincel un tanto diferente. Vale, yo aparte del que habéis visto antes, tengo este set de acá, ¿vale? Y voy a utilizar un pincel más puntiagudo, ¿de acuerdo? Y con este pincel pues lo mismo, se coge un poquito de pigmento y se aplica en los dientes. Simplemente tenemos que darle lo que es al diente, ¿vale? Así. No tenemos que darle a la parte esta de aquí, ¿vale? Puesto que es una zona que no tiene demasiado contacto con la cadena y no se suele quedar tan brillante, ¿vale? A los dientes de la cadena, ¿vale? Fuera, a los dientes de la rueda tractora, habrá que trabajarles tanto por la cara interior como por la exterior, como por esta parte de aquí, ¿vale? Por lo que es la superficie de contacto de la corona. En el caso de la superficie de contacto de la corona, tenemos que dárselo a todo, incluido al espacio que hay entre los dientes. Ya que en este espacio de aquí, perdón, ya que en este espacio de aquí entre los dientes es donde queda, donde reposa, más bien dicho, lo que es el conector, ¿vale? Y es una zona que sí recibe gasto, ¿de acuerdo? En esta zona de aquí. Bien, pues ya está hecha una de las coronas, ¿de acuerdo? Ahora hay que hacer las otras 3 restantes. Así que voy a terminarlo y listo. Con esto, de momento quedará listo el vídeo. Y podremos continuar la semana que viene ya montando las cadenas, que veremos distintos tipos de cadenas que existen y los modelos concretos que se pueden utilizar con la M109. Así que nada, chicos, hasta la semana que viene.